Yo tenía la intención de usar la Unidos en Misión este día, pero voy a esperar una semana por dos razones. No hay suficientes sobres, número uno, todo estaba usado o muchos usados en la misa en inglés. Y segundo, yo creo que el padre que va a venir a la misa 2:30 no respondió que está preparado a predicar en eso, entonces yo voy a pedir al Padre Parker en el domingo que viene porque él está bien con eso y él puede hacerlo. Okay. Entonces, voy a decir prácticamente las mismas palabras. Quiero empezar a decir eso. Simplemente referir a una misión. Esta es una colecta que tenemos cada año. No colecta, es una promesa que hacemos sobre 10 meses. Ustedes van a decir, Padre Perry, estamos haciendo con llamado a renovar. Pero llamado a renovar es para ayudar nosotros. Dando dinero al arquidiócesis a proveer seminaristas y un seminario y capellanes por hospitales, por la cárcel, por las universidades. Servicios que nosotros no podemos proveer por nuestros hijos y las personas enfermas en los hospitales. Entonces todos donan a la arquidiócesis que proveen eso por toda la arquidiócesis. La otra mitad y a todo el extra regresa a nosotros para renovar la parroquia. Entonces es una colecta, es una promesa sobre 5 años, pero es por nosotros. Unidos en Misión es por otras parroquias y escuelas que necesitan ayuda. Y es una colecta bonito, es sobre 10 meses, pero posiblemente puede dar $10 por mes. Es 100 sobre 10 meses y muchos participan como eso. Vamos a asistir y llegar a nuestra meta. Pero quiero decir por qué debemos participar. Porque la palabra está muy clara este día. Primero quiero decir eso. Cuando estuve en el seminario aprendiendo cómo predicar, dar sermones en las misas, el instructor de la clase dijo, hay 4 tipos de sermones. Uno es ayudar a la gente a llegar a un lugar adentro de gratitud. Simplemente motivar o mover toda la gente a sentir gratitud. Es un tipo de homilía. Segundo es ayudarlos a llegar a un punto de alabanzas. Motivarlos, provocarlos a sentir y expresar sus alabanzas a Dios. Un tercera era clarificar información. Por ejemplo, usando la palabra de Dios de explicar por qué tenemos o debemos tener compasión y amor en nuestros corazones. Usando la palabra de Dios a clarificar nuestro entendimiento de la fe y nuestra respuesta como cristianos católicos. Pero la otra era para mover la gente a la acción. Acción, hacer algo. Y en este caso, a donar dinero, a ayudar a los que necesitan ayuda. Yo estuve en una parroquia en el centro de Los Ángeles, Madre de los Dolores, el más pobre de todas las parroquias en que yo viví por 12 años. Puros latinos y negros. Yo era uno de 3 gringos. 3 gringos. Yo era 33% gringos de la parroquia. Muy pobre. Los negros tenían más o menos dinero porque ellos estaban viviendo por muchos años. Pero los gringos que estaban viviendo en esta parroquia salieron después los disturbios de Watts, cerca de 65. Después muchos latinos empezaban a mover adentro porque el precio de casas estaba más bajo. Entonces era comunidad dividida entre negros y latinos y 3 gringos. Pero la parroquia estaba tan pobre. Un mes, yo no pudiera pagar por el salario de los maestros en la escuela. Tenía mucha vergüenza, porque yo tenía que ir al arquidiócesis a implorar por dinero. Y yo me imaginé
que ellos van a estar haciendo, ay, ¿qué pasó con usted, Padre Perry? No está bueno, no puede hacer su trabajo bien en la parroquia. No quería hacerlo. Entonces, yo escribí una carta a 20 párrocos que yo conocí, diciendo mi problema, diciendo si pueden una vez ayudarme. 11 de los 20 dieron a mí $1,000. Un párroco anterior de mí, $2,000. Entonces yo pudiera pagar todo y estaba bien en paz. Pero cada mes era viviendo como eso, tratando simplemente de sobrevivir. Entonces el Cardinal Mahoney empezó este programa, de misión. Yo creo que es importante entender algo, la historia de la iglesia en los Estados Unidos. Cuando católicos vinieron a este país, en la fundación del país, católicos era mucho prejuicio en contra de católicos y judíos. La gente, los protestantes no les gustaban los católicos. Era un diócesis en Baltimore y era muy difícil. Pero cuando los católicos estaban viniendo aquí, porque dice que este país ofrece una vida de libertad por todas las religiones, excepto católicos y judíos. Pero los católicos, ellos estaban sintiendo el rancor de la gente. Entonces, el primer presidente de nuestro país que era católico, John F. Kennedy, el primero, en casi 60, más o menos. El primer católico. Y sabe que yo era un joven, yo oí en las noticias y toda la gente estaba diciendo, ¿y quién van a seguir? ¿El Papa en Roma o la Constitución de los Estados Unidos? Estaba criticando y insultando a los católicos. Yo creo que no era un judío. Bernie Sanders quiere ser presidente. Yo creo un parte es que un judío puede ser presidente finalmente después más que 200 años. Pero este prejuicio siempre estaba existiendo. Pero ¿qué pasó la iglesia que vino aquí? La iglesia católica empezó a educar a los católicos aquí y ayudarlos con hospitales. Ellos edificaban escuelas y hospitales, invitando muchas monjitas a venir, hermanas, para educar a la gente, a levantarlos de la pobreza en la media clase, educándolos a competir con otros. Y ellos, la iglesia hizo la diferencia en este país. Yo creo que era un tiempo increíble. Y eran grupos. Cuando yo llegué a la parroquia 8 años pasados, era un grupo aquí que no existe nomás, pero era la Federación Italiana Católica. Y este era un grupo de italianos en la arquidiócesis que estaban ayudando a los otros italianos católicos. Yo oí del grupo y algunos amigos de mí, otros sacerdotes, tenían su parroquia, pero mi primera vez aquí. Y cuando yo llegué aquí, el grupo estaba activo y yo fui a la internet buscando quién es el grupo, qué hace el grupo, porque yo pensé era solo social, pero no. Este grupo ayudó a los inmigrantes de Italia, los que no pudieran hablar inglés, ayudando con scholarships, ayuda por la escuela, ayudándolos a venir y ser un parte de la comunidad. Era un grupo tremendo, ayudando mucho otros católicos italianos. Es un parte de nuestro carácter hacer eso, ayudar. Por el prejuicio, los mexicanos, recuerden su historia con los cristeros. Era una película 2 o 3 años pasados, no recuerdo el nombre, pero estaba cerca de cristeros, mirando todos los sacerdotes y católicos que estaban matados por su participación en la iglesia. Yo recuerdo como un teenager, primera vez que yo fui a México, oír eso. Ay, los sacerdotes no pueden tener su túnica afuera o su vestido negro con el collar blanco aquí, porque no puede vestir como sacerdote. Las monjitas no pueden vestir como monjas. Era, ¿verdad?
afuera, solo en la iglesia, ¿correcto? Era por años. Mira la iglesia en Argentina. Mira la iglesia en El Salvador. Muchos lugares en que los sacerdotes y la iglesia estaban sufriendo mucho si ellos no estaban dando alabanza al gobierno. Entonces, como católicos sabemos este prejuicio en el mundo en contra de nosotros. Entonces, por esta razón, yo creo, hizo una iglesia fuerte. Apreciar que podemos ayudar uno al otro. Podemos dar la mano a la gente que necesitan. Pero ¿dónde recibimos eso? Simplemente porque como iglesia estaba muy bueno, no la palabra de Dios. Entonces, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tenemos una palabra. Escuchan la palabra este día, directamente de Isaías, que estaba diciendo las palabras del Señor. Esto dice el Señor, dijo Isaías. Comparte tu pan con el hambriento. Abre tu casa al pobre sin techo. Viste al desnudo y no des la espada a tu propio hermano. Dijo eso al Señor Dios porque la gente necesitaba ayuda. Y dijo, buscan la necesidad y responden. No solamente ayudarlos, pero porque el Señor dijo, algo van a pasar y cambiar en ustedes. Dijo eso. Entonces, surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino de la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces, la palabra dice que ustedes, nosotros, si vamos a dar la mano de ayuda, nosotros vamos a caminar y tener una nueva luz adentro. Entonces el Evangelio dijo directamente otra vez en la palabra de Jesús, ustedes son la sal de la tierra. ¿Y qué hace sal? Dar sabor, gracias, y persevera la comida. Pero dice eso, si van a perder su sabor, sal tiene valor, no, ponen en la calle, caminan sobre eso. Ustedes son la luz, dice Jesús. Una ciudad edificada sobre un monte, toda la gente van a ver como la luz. Pero dice eso, ¿quién van a tener una luz y después cubrirlo? Y yo puedo decir, un loco. No vamos a prender la luz y cubrir lo que no puede ver la luz. El punto de aprender la luz es poner en un lugar que puede dar luz a toda la casa. Y ustedes son la luz. Entonces Jesús dice, mis seguidores, mis discípulos son luces por el mundo. Entonces cuando Él está buscando el mundo, ¿alguien necesita ayuda? Voy a ayudar. Si alguien tiene hambre, voy a dar comida. Si una persona no tiene vestidos, voy a vestirlo. ¿Por qué? Porque esas son las cosas en el carácter de personas que siguen a Cristo. Francamente, cuando Carlos Mahoney hizo este programa, casi 30 años pasados, yo estuve en el concilio de sacerdotes sirviendo en liderazgo y yo sentí un orgullo grande. Yo dije, sí, porque antes yo tenía que ir al Monsignor en la oficina, ¿puede ayudarme con poco dinero? Y él estaba diciendo, humillándome, simplemente porque no tenía dinero. Y los otros parroquias muy ricos asistieron a mí, otras parroquias pobres, no. Yo fui, cuando estuve en esa parroquia, ellos empezaban ese programa. Los parroquias ricos pidieron los sacerdotes en estas parroquias muy pobres a ir a sus parroquias a hablar, darle homilías por un domingo, este domingo, pidiendo por dinero. Porque los párrocos de estas parroquias muy ricos dijeron, si un párroco de una parroquia muy pobre puede venir, van a motivar a la gente a dar.
Entonces yo fui a la cañada 3 veces sobre los 12 años, predicando y la gente estaba donando. Entonces yo dije al párroco, Monsignor Wallace, yo dije, este colecte es sobre 10 meses. ¿Cuánto tiempo necesita para recibir tu dinero? Y él dijo, no sé, 2 o 3 semanas. Yo dije, y ellos tenían que colectar casi $800,000. Nosotros 30. Pero ellos mucho. Lo mismo por ciento. Y él dijo, hay mucho dinero aquí. Y algunas personas, un hombre va a venir a mí diciendo, Monsignor, ¿qué necesita? Yo voy a dar un cheque de $30,000, si es de ayuda. Y yo dije, híjole, todo nuestro colecta, una persona. Pero ellos son ricos. Entonces el cardenal dijo, no debemos ir al arca de Dios pidiendo dinero. Podemos como iglesia todos participan dando algo, que este colecta representa la compasión de la iglesia, que este colecta representa nuestra respuesta a la palabra de Dios. Hay una necesidad, tengo que ayudar. Hay hambre, tengo que ayudar. Si personas necesitan algo, tengo que ayudar. Porque es una diferente iglesia que tienen una luz adentro. Si todos nosotros estamos participando y amando. Entonces, la semana que viene voy a ofrecer la oportunidad con esos sobres a participar. Y yo quiero pedir que esa semana puede pensar en eso. Y puede pensar qué es la diferencia en una iglesia que está llena de gente que tienen interés en otras personas o los que no tienen interés. Completamente diferente. Y queremos tocar esta parte de nuestros corazones en que podemos responder y amar.